En este tiempo de Epifanía hemos estado viendo pues cómo tener un buen inicio, cómo llevar una vida cristiana en medio del día a día, en medio de las actividades que tenemos como, como individuos. Y hace 8 días hablábamos de cómo encontrar momentos para el Señor en lo más inesperado. Hablábamos precisamente de cómo hay situaciones en las que podemos servir al Señor, y que ni siquiera quizás nos hemos dado cuenta. Y cuando continuamos con esto, la palabra de Dios nos lleva a pensar, nos lleva como a reflexionar, ¿y por qué es necesario esto? ¿Por qué es bueno llevarlo así? ¿Cuáles son, digamos, ahora sí los beneficios o cuáles son los motivos para llevar una vida cristiana, para llevar un caminar cristiano, pues ahora sí, diario de cada momento y de cada situación? Y cuando nosotros pensamos en esto, pues bueno, puede haber varios motivos, puede haber varias razones. No sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar, pero un sociólogo muy famoso, y esto lo he referido en algún momento, analizaba la historia, la economía, la cultura, por así decirlo en general, de los países evangélicos, y él notaba que había una diferencia muy clara entre los países evangélicos y los países, por ejemplo, católicos. ¿Y a qué se debía esta diferencia? Pues bueno, él lo notaba desde el punto de vista de la social. Los países evangélicos tendían a ser mucho más adinerados que los países romanos. Y hay muchas razones con esto, tiene que ver también con la teología romana, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que él notaba era la entrega que los evangélicos tienen hacia sus actividades cotidianas. Y esto se oye muy bonito, se oye muy interesante, no vaya hasta como para presumirlo. Pero el que los países evangélicos, por ejemplo, o el que la vida de un cristiano sea diferente a la de otros, va mucho más allá de simplemente tener un mejor sueldo, un mejor desempeño, una mejor producción económica. Ese es un resultado de los tantos que da vivir una vida cristiana. Hay una razón más profunda que simplemente saber hacer las cosas bien. Y esto es, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Cuál es la motivación para lo que hacemos todo? Y hermanos, cuando nosotros estudiamos el pensamiento del doctor Lutero, por ejemplo, él hablaba de un principio que la Escritura nos enseña. Y él enfatizaba ese principio no nada más en la vida cotidiana, que es muy importante, sino en la vida, en el significado que este principio que él enseñaba tiene para la vida espiritual de la persona. Y él hablaba, por ejemplo, de la vocación. La doctrina de la vocación es uno de los pilares centrales del estudio del doctor Lutero en las Escrituras. La vocación. ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es la razón de hacer las cosas? Y el doctor Lutero hablaba de que precisamente es el Señor el final de todo lo que hago. ¿Verdad? El doctor Lutero llevaba lo que decíamos hace 8 días de vivir para el Señor en cada momento, a hacer todo lo que hacemos de manera práctica, de manera espiritual, para la gloria del Señor. Y él no lo decía nada más porque eso es lo que debemos hacer, porque eso es lo que debemos hacer. O sea, la ley del Señor nos lo deja bien claro. Tú debes ser perfecto, debes ser profesional, debes ser competente, debes ser puntual, debes ser todo. Eso la palabra de Dios lo deja bien en claro. La razón, la diferencia con lo que enfatiza el doctor Lutero aquí es porque esto tiene una repercusión en mi vida espiritual. Esto tiene lo que parece un simple trabajo, lo que parece una simple actividad, tiene repercusión en mi vida espiritual. Y hay una razón para hacer todo para la gloria de Dios, además de ser obedientes a la palabra, que pues ya es bastante razón, ¿no? Y fíjense ustedes, a mí se me ha hecho muy bonito siempre los pasajes del llamado de los apóstoles que estamos leyendo en San Marcos 1:16. Y quiero que leamos el versículo 18.
lo simple que es Marcos cuando dice esto. O sea, Marcos dice simplemente, y dejando luego sus redes, le siguieron. Y en el versículo 20, cuando habla ahora de Jacobo y Juan, dice, y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. No hubo más que hacer, no hubo más discusión, no hubo más negociación, simplemente dejaron todo y le siguieron. Y cuando nosotros aplicamos este principio de hacer las cosas para la gloria de Dios, porque esto tiene una repercusión espiritual, el apóstol San Pablo nos habla en 1 Corintios 7, que es el versículo del Nuevo Testamento, y eso, por lo menos yo no me acuerdo haberlo estudiado así antes, y si ustedes lo ven, pues está bastante extraño, ¿no? Está bastante, ¿cómo diríamos?, diferente. Dice por Romanos 7, 1 Corintios 7, 29, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y habla de situaciones, ¿no? De tal manera que si alguien estudia este pasaje así literal, ¿qué es lo que enseña San Pablo? Que lo recomendable para el cristiano es ser soltero. ¿Por qué? Porque dice bien clarito el versículo 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. En pocas palabras, el casado es mundano e idólatra. ¿Se fijan cómo esto no lo interpretan literal, pero el de casarse es así? ¿A fuerza te tienes que casar? ¿A qué se refiere entonces el apóstol San Pablo? Vamos, si aplicamos de hecho esta misma lógica literalista, pues imagínense cuando en el llamado de los apóstoles, era malo que fueran pescadores, era malo que estuvieran con su papá, por ejemplo, en este caso Jacobo y Juan. Eso es lo que quiere el Señor, que no tengamos familia, que no nos distraigamos en cosas del mundo, eso es lo que quiere el Señor. Si ustedes se fijan, la palabra de Dios es clara. El punto no es que si estás casado o no estás casado. El punto es de quién tenemos cuidado de hacer las cosas. Dice el apóstol San Pablo en el versículo 35, la razón de ese comentario que hizo. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y ese es el punto, ¿verdad? Porque muchas de las situaciones que nosotros hacemos, y este es el motivo, si no lo hacemos para el Señor, ¿qué es lo que hacen? Nos alejan del Señor. Y cuando el doctor Lutero nos enseñaba sobre la vocación, no era para hacer lo que ya de por sí tenemos que hacer, sino para que haciendo esas cosas tengamos la oportunidad de acercarnos más al Señor. Porque yo como individuo, por ejemplo, en mi persona, busco la excelencia profesional, no porque lo tengo que hacer, porque sí lo tengo que hacer, sino porque haciéndolo de la manera correcta, doy gloria al Señor y el Señor está constantemente en mi mente. Y hermanos, es muy curioso que nosotros no podemos hacer las cosas bien, nosotros no podemos hacer las cosas para la gloria de Dios si la palabra de Dios no nos guía a ello. Porque nuestra naturaleza humana, nuestra carne, lo que hace es para la gloria propia. Porque nuestra carne hace como lo que dice aquí sobre el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo. Porque nuestra carne, hermanos, nuestras debilidades, lo que hace es agradar, en este caso dice la mujer, pero ustedes creen, es el agrado propio. Y llevo una vida en el que si no hago las cosas para la gloria de Dios, ¿para quién entonces? Pues para la gloria mía.
Y de hecho, bueno, de por sí, ustedes van a darse cuenta que una persona que busca, antes que ser un profesional, que busca el bien propio, nunca prospera. A mí luego me da coraje, me enojo cuando alguien por ejemplo, se mete en la fila, ¿no? O cuando alguien se me adelanta. Y me enojo, pero digo, qué triste que esa persona tiene que hacer eso para sobrevivir. Yo no. Porque si no hace eso, no puede. Y qué triste que en la vida humana, la única forma de poder vivir en el día a día es dándonos gloria a nosotros, porque si no, qué más motivación hay en la vida? Qué triste es tener que vivir para uno mismo, para tener una excusa para vivir. ¿Se fijan cómo el hacer las cosas bien no es nada más por ser buenos en lo que hacemos, sino por una razón en nuestro crecimiento espiritual? Y lo más triste, hermanos, es que no nada más estamos hablando de vivir una vida triste, una vida de oportunismo, una vida, sino que bien lo dice el Señor, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero sin embargo, dice el Señor Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Para el que vive para sí mismo, para el que satisface sus propias necesidades y deseos, qué, qué triste y qué miedo que el reino de Dios se ha acercado. Y sin embargo, hermanos, cuando nosotros vivimos para el Señor, cuando nosotros hacemos esto para el crecimiento espiritual que el Señor produce en nosotros, qué bonito es saber que el reino de Dios se acerque, significa que hay oportunidad de arrepentimiento y que hay oportunidad de creer en el Evangelio. ¿Se acuerdan que hablábamos en la escuela dominical del arrepentimiento, no? ¿Qué es esto? Tengo oportunidad de que si estoy haciendo las cosas con motivos incorrectos, el Señor, el reino de Dios que se acerca en la predicación de la palabra, me da oportunidad de volverme de esa actitud que tengo. Y una vez habiendo vuelto y poniendo mi vida en orden, dice, creed en el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es una cosa social. La Iglesia Católica define muy claramente el Evangelio como la ayuda a los pobres y al necesitado. Eso no es Evangelio, eso es ley, que sí lo tenemos que hacer. Pero eso no es el Evangelio. Hermanos, cuando en nuestra vida diaria, cuando en nuestras actividades creemos en el Evangelio, las cosas por manera natural y obvia salen bien. Les voy a poner un ejemplo. El sociólogo que les decía yo al principio decía, es que los protestantes, como tienen este pensamiento, son más profesionales y por tanto sus países son más ricos. Sí es cierto todo esto, ¿no? Pero viéndolo desde la perspectiva de la palabra de Dios, desde la perspectiva cristiana, hermanos, si tu eternidad está asegurada, si tu vida eterna está garantizada por la palabra de Dios, si lo peor que te preocupa, que es la muerte, ya está vencida por el Señor, si lo peor que afecta a nuestra vida, que es la culpa, que es las cargas, ya las quitó el Señor, pues ¿con qué problema llevas a cabo tu vida diaria? Y hermanos, ese es el asunto también de la vocación de la que nos habla el doctor Lutero. Cuando el Señor ya dio la satisfacción a cualquier preocupación nuestra, pues entonces con toda libertad, con todo gozo, con todo descanso puedo hacer lo que debo hacer para la gloria de Dios. ¿Se fijan que ya no hay otro motivo, ya no hay otra razón secundaria? ¿Se fijan que el vivir en el Evangelio significa que hago las cosas porque quiero? Porque el Señor me hizo lo suficientemente libre para hacerlo. Que si el Señor me puso en este trabajo, por ejemplo,
gracias a que mi vida eterna, mi salvación están garantizados en su palabra, pues lo hago porque pues es simplemente una de las más bendiciones que el Señor me ha dado. Ya no lo hago para sentirme bien, ya no lo hago para saberme alguien en la vida, ya no lo hago para tener un valor personal, porque mi valor ya lo garantizó el Señor. Pues oigan, con ese pensamiento, ¿quién no vive en la excelencia? Y cuando el Señor vino a ofrecerles esto a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan, ¿ustedes creen que ellos tuvieron problema en dejar sus redes y seguirle? Por eso me gusta así lo simple que describe Marcos, ¿no? Y dejando sus redes, o sea, se me imagina que aventaron todo y siguieron al Señor. No era malo ser pescador. El Señor no dice que trabajar es malo y que es mejor ser un desempleado como los apóstoles. Ese no es el punto. El punto es que el Señor les ofrecía esta oportunidad y qué más preocupación ellos iban a tener. ¿Qué más carga iban ellos a llevar? Y dejando sus redes, le siguieron. Y el Señor guardó a Zebedeo. El Señor siguió bendiciendo las familias de los apóstoles. Pero qué bonita es esta palabra que dejando sus redes, dejándolo todo, le siguieron. Y hermanos, que este sea una realidad en la vida nuestra. Que esta sea una verdad que nosotros vivamos día a día, el vivir en libertad, ¿no? El vivir en excelencia porque somos libres. El hacer las cosas para la gloria de Dios, pero no porque eso es lo que debemos hacer, sino porque eso es lo que tenemos ya oportunidad de hacer. Porque eso es lo que tenemos ya la libertad de hacerlo. Ninguna carga tenemos encima de nosotros y entonces con toda libertad podemos hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Y termino con el versículo 18 y dejando luego sus redes, le siguieron.